Quizás para que se entienda mejor también mi pregunta es, saquémoslo del caso de Alberto y llevémoslo Mm. a tu labor. ¿En qué se diferencia cuando alguien dice consultor político o cuando dice consultor en comunicación política? ¿Cuál es exactamente la diferencia para poder entenderla? Si es que hay alguna, quizás no la hay. En verdad, eh, uno podría decir que un consultor en comunicación política es un consultor político con entendimiento específico en comunicación. Pero no deja un consultor en comunicación política no deja de ser un consultor político. Eh, yo me considero un consultor político que entiendo en temas de comunicación. En un sentido amplio de la comunicación que va en todo el circuito de intercambio de información, no solamente desde del delivery, de la construcción de un contenido y de la distribución y de hacer que ese contenido llegue hacia determinadas audiencias, sino también en antes de eso, planificar ese contenido por lo que está sucediendo en la conversación en la cual ese contenido va a insertarse. Entonces eso implica investigar y entender cómo viene la conversación pública, el debate político, etcétera. Eh, pero no, para desambiguarlo, bueno, uno puede ser Digo, ¿interviene en la rosca? Esa es un poco la pregunta. en algunos lugares sí, bueno, fíjate en el gobierno de Milei, Santiago Caputo, muchos dicen que forma parte de la mesa en muchas decisiones de gobierno relevantes. Marcos Peña era la persona que se encargaba de esto en la carrera política de Mauricio Macri, no de otras cosas. Así llega a ser jefe de gabinete y fue el que hizo eso siendo jefe de gabinete de la Nación durante todo el gobierno de Macri. Por supuesto que sí, sí, tiene que estar sentado en la mesa. El peronismo no lo hace, no lo suele hacer. No, no. Es como más un maquillaje ex post Sí, de bueno, la che, ya. decisión. Que también se explica por. Obviamente, yo desde una cuestión corporativa gremial, digo, che, tienen que estar. Pero por otro lado, entiendo por qué no. Digo, ¿por qué el peronismo no le dedica este, el. ¿Por qué la mayoría de los líderes peronistas no le dedican el tiempo? Bueno, porque el peronismo es un movimiento que involucra a muchos más actores que los demás partidos. Entonces vos tenés que, como un presidente o un candidato peronista, tiene que ocuparse de la opinión pública y de lo que la gente, y de conseguir votos, pero también tiene que conseguir el respaldo de intendentes, de dirigentes sindicales, de actores sociales, de dirigentes territoriales, que tal vez para un candidato del PRO de la Libertad Avanza eso es más irrelevante, ¿no? No, no, no. Entiendo, entiendo. Ahora me voy a poner un poco como en una posición más como de la modernidad o de la posmodernidad. Si vos me decís, no, bueno, pero el peronismo para ordenarse tiene que como consolidar más acuerdos y por lo tanto eso hace que no haya la posibilidad de un mando tan centralizado y demás. Pero eso no lleva en una época como la actual a grandes problemas a nivel de ejecución. Hace poco entrevisté a Eduardo Arriagada, que es un investigador de la Universidad Católica de Chile, y él me planteaba un caso en la segunda campaña de Obama. Había un libro sobre las campañas digitales entre los republicanos y los demócratas, y decía el libro que, ahora no me acuerdo el autor, después lo voy a poner por ahí, pero básicamente es que era tanto el tiempo que tenían que pasar hasta que finalmente un republicano aprobara un tweet que le planteaba un community manager, que era imposible que finalmente los republicanos le ganaran a los demócratas, que ya tenían aceitado un esquema de comunicación política en general, pero también digital, que incluía cierto nivel de rapidez, de agilidad. Y bueno, también en este mismo sentido sumo un argumento, ahora no me acuerdo exactamente el dicho, pero vos que sos peronista me lo podés completar, que dice,
cuando el carro no sé qué, los melones se acomodan. Andando el carro se acomodan, los Claro. melones se acomodan solos. Exacto, ¿no debería funcionar un poco más así, digo, menos acuerdismo y más como vamos para acá? Sí, lo que pasa es que es una cuestión de incentivos, obviamente, digamos. Claramente es mejor si no das esas ventajas. Y yo soy de los que pelean todo el tiempo. Cuando digo pelean, literalmente peleo. He peleado con presidentes y con intendentes, con gobernadores, con diputados. Yo peleo para que tenga su lugar en la mesa la comunicación política y pueda discutir, digamos, pueda formar parte del proceso de toma de decisiones, porque creo que eso fortalece los proyectos políticos. Pero hay una cuestión de incentivos. Para un peronista, lograr esos acuerdos es la posibilidad de ser candidato o no. O tener los recursos para después contratar a los ñatos que te hacen la consultoría. Porque para un candidato liberal tal vez es diferente. El tipo de la forma en que se recauda para una campaña es muy distinta. Claro, La claro. forma en que se cuenta con apoyos mediáticos es muy distinta. No demos consejos que compliquen los pagos luego. Bueno, no, obviamente hay que darlos igual y pelearlos. Te digo que peleo mucho, pero es como. Llevo muchos años en esto y muchos años dándome contra la misma pared. Y trato de entenderlo, digamos. Trato de decir, bueno, no puede ser, porque pasás por cualquiera de los candidatos peronistas y terminás en la misma, ¿no? Es como decir, bueno, che, que son todos tarados. Y no, tan tarados no parecen ser, porque al final de cuentas y les va mejor que a los más lúcidos que usan estos instrumentos más habitualmente. Y construyen proyectos políticos que básicamente sostienen la gobernabilidad, digamos, tienen un sostenimiento más robusto, ¿no? Alberto llegó al final de su gobierno con la imagen de Fernando de la Rúa, y Alberto nunca estuvo en la situación en la que estuvo de la Rúa, incluso hoy, ¿no? Incluso hoy con Milei presidente es un tipo que no que tiene más posibilidades de tener una agenda política, aunque sea muy limitada, que la que tuvo de la Rúa después del 2001. Sin hablar de que pudo terminar su mandato sin ningún tipo de problemas, ¿no? Obviamente la crisis fue distinta y demás, pero el nivel de aprobación era lamentable. Bueno, pero se sostenía en otros aspectos que no tenían que ver con la opinión pública, ¿no? Los acuerdos que mantenía con gobernadores, con sindicatos, con el propio kirchnerismo, al que nunca lo corrió de su gobierno. Bueno, vos decís, bueno, ¿a costa de qué? Y bueno, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿se podía hacer todo eso y además tener en cuenta que la gente legitime tu acción de gobierno? Sí, seguro que se podía. Seguro, sí. En un momento cuando empezaron bueno, cuando Milei salió primero en las PASO como el candidato individualmente más votado, creo que fue en ese momento que te leí en Twitter diciendo, ya está, no hay que comprender nada. Ahora basta de comprender. No, porque hay una cosa, ¿no? Nosotros, por lo menos en la consultora, nosotros el fenómeno Milei lo veíamos bien. Pero el fenómeno antipolítica lo veníamos viendo hacia muchos años, ¿no? Desde la pandemia, pero no desde la pandemia con la foto de Olivos, desde bastante antes de la foto de Olivos en la pandemia. Y el fenómeno Milei desde ese mismo año también, desde antes de su buen desempeño en la ciudad de Buenos Aires. No me pareció. ¿Ya aparecían los focus groups antes de eso? Aparecía y aparecía con fuerza. Yo te decía, en 2021 me preguntabas que me iba a ser presidente y no te lo descartaba. No te lo descartaba. Te decía, bueno, no creo que. No lo tenía como principal contento, digamos, la veía más fortalecida a Bullrich en ese momento, pero no me pareció muy sorprendente el resultado. Y
Y cuando el tipo le empezó, digo, después del resultado de primera vuelta, de la primaria, yo veía las redes sociales, veía todo el mundo tratando de explicar el fenómeno, tratando de entender qué había pasado cuando tenés 2 meses para una elección. Después te gana la elección y también es como todo un esfuerzo por tratar de, bueno, de entender qué sucedió, los esfuerzos autocríticos del peronismo. Bueno, ya está, medio tarde, ¿no? O sea, eso, este, vos entendés cuál es su proyecto político, entendés cuál es su programa, entendés qué es lo que viene a hacer, digamos, me parece bastante simple y claro lo que quiere hacer. Bueno, listo, sos oposición, estás en contra de eso, bueno, ponete. No hay mucho más que explicarte respecto del personaje. Dedicate a la política, digamos, o ponete a sus políticas. Hay como una fascinación con las características estridentes, que es un poco morbo, ¿no? A ver qué tan lejos lleva un morbo político, digamos, diseccionar la salud mental de Milei, digamos, si es un psicótico, si es un psicópata, si es un esquizofrénico, si lo abrazaban los padres o no. La verdad, a mí me parece irrelevante para la construcción de un mensaje, de una alternativa política, eso. Un mensaje ganador, digo, ¿no? El problema que hoy tenés en la oposición no es explicar a Milei, es que no queda claro cuál es el proyecto político, ¿no? Digamos, ¿cuál es el proyecto político enfrente de Milei? El Estado tiene que reducirse, no tiene que reducirse, había que sacar los subsidios, no había que sacar los subsidios. No, hay como muchos acuerdos políticos que genera, que no existen, porque en verdad son visiones muy diferentes de lo que hay que hacer, ¿no? Ahora se está discutiendo el RIGI. Bueno, hacía falta un régimen de inversiones, ¿no? No, bueno, sí, pero no este. Bueno, están todos de acuerdo. Hay una confusión política que es porque no hay un acuerdo, no hay un programa, no hay un norte hacia dónde ir, que eso está claro, pero que después eso se reproduce en confusión respecto de lo que se le está ofreciendo a la gente. Dejen de preocuparse por el personaje Milei y preocúpense más en cuál es el modelo alternativo que quieren construir y después esperen, ¿no? Desarrollenlo, construyanlo, pero no es así. El tipo te ganó la elección, salvo que tengas la pretensión de derrocarlo, te tenés que bancar los años que quedan. Y ir construyendo una alternativa para que cuando, y esto en algún momento pasará en poco tiempo o en mucho, pero en algún momento la sociedad que lo acompañó lo va a dejar de acompañar y que en ese momento tengan claro qué es lo que hay enfrente, ¿no? ¿Cómo ves que se vaya a desarrollar el tiempo que queda de acá hasta las elecciones del año que viene? Parece un poco loco porque en definitiva es como que casi todo el tiempo estamos en elecciones y, y recién vos subrayabas esto, bueno, tenemos que dejar o la oposición tiene que dejar de discutir sobre si está loco o no está loco. Planteas un poco, bueno, planteas el tema de que tiene que haber un proyecto político y que evidentemente eso no está claro. ¿Cómo se soluciona esto? Si la oposición quiere empezar a tener, eh, no la victoria, pero por lo menos si quiere empezar a tomarse un poco más en serio de cara al 2025, ¿cómo debería tomar, perdón, hasta 2027, cómo debería tomar 2025? Bueno, hay una elección legislativa donde vos tenés que conseguir. No hay que confundir, las elecciones de medio término son para conseguir bancas, es así, son para eso. Y no determinan los resultados de la siguiente elección, ¿no? En 2021 no ganó Milei la elección legislativa. En 2017 no ganó Cristina y mucho menos Alberto, que estaba con Randazzo la elección legislativa en el gobierno de Macri. En 2013 el que ganó la elección legislativa fue Sergio Massa, en 2015 el presidente no fue Sergio Massa. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, no, después tenés que ganar diputados, tenés que ganar gobernaciones, para los que tenés que ganar senadores, tenés que ganar concejales, legisladores provinciales, los que tienen construcciones les sirve como posicionamiento, por supuesto que sí, pero no son determinantes de lo que va a pasar después. Tampoco significa que te conviene perder las elecciones. No. Pero creo que tenés que saber que el 2025 lo tenés que atravesar pensando en el 2025, ¿no? Es una construcción, creo que
con los pies más en la tierra. Y no creo que eso contesta, ¿no? Digamos, porque los contextos es tan fluctuante la opinión, la agenda pública, la situación económica es tan endeble que es medio imposible imaginar qué es lo que va a pasar un año después, ¿no? Entonces, mejor dedicate a construir algo propio, a que sea sólido. Sí, vas a ir imaginando cómo va a ser la fórmula que vos presentes, no la fórmula en cuanto a nombres, ¿no? Pero cómo va a ser el frente electoral que vos presentes en 2027. Sí, lo tenés que ir pensando, pero bueno, fuera de eso, el 2025 lo que vos vas a tener es probablemente, salvo que acá haya un hecatombe, un gobierno con la misma capacidad de administrar la agenda que tiene hoy. Digo porque tiene facilidad desde lo dramático, ¿no? Desde esta cuestión de la construcción de los pseudoeventos, de que el tipo está dispuesto a cantar en el Luna Park y a decir groserías en tribunas internacionales y digamos, todo eso levanta la atención. Hoy lo hace con la simpatía de sus votantes, capaz en un tiempo, si la situación económica no mejora, no lo sabemos. Pero probablemente con mucha centralidad. Hoy Milei monopolizó todo lo que no es peronista, ¿no? Todos los votantes de Bullrich, mismo de Larreta, están con él. Creo que el PRO y Juntos por el Cambio va a tener una enorme dificultad para presentar listas de manera autónoma y ser exitosos en eso, ¿no? El año que viene. Entonces, bueno, no sé cómo lo resolverán, ¿no? Pero por un lado tenés esa agenda, esa discusión, y después en el peronismo va a ser una elección muy atomizada, donde cada provincia va a tener su propia construcción, su propio proyecto, lo que le termina dando mayor relevancia a lo que se haga en la provincia de Buenos Aires, porque que la provincia tiene 40% del electorado, si todas las demás provincias tienen construcciones aisladas, es la única que termina teniendo un peso gravitante en términos políticos. Y bueno, ahí tenemos la disyuntiva de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una interna? ¿No va a haber una interna? Veremos. Todavía es Falta pronto. mucho todavía también. Vamos